cantar esta alabanza que habla acerca de un salmo que dice que los cielos cuentan la gloria del Señor. Y yo quiero que usted escuche este canto, o si se lo sabe, pues lo cante ahí en su hogar y se goce en su presencia. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, te anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo no sé si usted ahí donde está pueda sentir la presencia de Dios, pero este canto habla acerca de que podemos sentirla y que podemos palparla, que podemos escuchar incluso su caminar. Y yo quiero que cante esta alabanza conmigo y pueda decirse usted a sí mismo que puede sentir esa presencia del Señor.
entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo lo creo, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Dios les bendiga, hermanos. Un placer volverles a saludar a través de este medio que pues se nos facilita para hacer llegar la palabra a los corazones necesitados, a los corazones hambrientos, a los corazones que todavía no conocen al Señor. Gracias a Dios. Le felicito a usted que ya se enlazó
Esperamos contar con la presencia de todos los demás que faltan en el nombre del Señor. Hermosas alabanzas también las que entonó el hermano Víctor, Dios lo bendiga. Esta última alabanza me hizo traer ciertas imágenes vividas y vívidas, ¿verdad? Y bueno, yo puedo sentir su presencia en este momento. Deseo con todo mi corazón que usted también sienta la presencia del Señor, ¿verdad? Oigo tu caminar, dice la alabanza, oigo el caminar del Señor. Y cuando uno oye el caminar del Señor, siente su presencia. La voz del Espíritu Santo hace contacto con el nuestro y podemos sentir cómo nuestro espíritu es vivificado. Por eso yo alabo a Dios porque siento su presencia en este momento y deseo con todo mi corazón que todas las personas, sus hogares, sus familias en este momento puedan sentir la paz, ¿verdad? Y el gozo que el Espíritu Santo produce en los corazones. Quiero invitarles a hacer una oración. Si hubiera alguna necesidad en su casa, crea que el Señor está ahí. Invoque con confianza su nombre. Él hará lo que Él prometió. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias por tu compañía, Señor. Gracias por tu provisión. Gracias porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra y a otros de escucharla. Gracias, gracias, gracias. Recibe la alabanza y recibe la gloria. Te rogamos en esta tarde, Señor, que haya corazones dispuestos para escuchar tu voz, Dios, de manera personal, Señor Jesucristo. Oh, lleva allí a esa casa, a ese hogar, sanidad, paz, armonía, esperanza, gozo, fortaleza, consolación. Oh, bendito Salvador, de acuerdo a la necesidad, allí opera el milagro. Lo declaramos, lo confesamos, porque Cristo es poderoso y porque Él lo ha prometido. Mi Señor, que tu gracia nos habilite para compartir el consejo de tu palabra en esta tarde. Recibe la gloria y recibe la honra. Mi alma te bendice, mi buen Señor. Amén, amén y amén. Gloria, gloria al que vive. Aleluya, aleluya. Bien, hermanos, esta tarde voy a hablar de un tema que hace poco se habló, la familia. Mi esposo habló de la familia. Y también voy a hablar de un varón como padre de familia llamado Jairo. Y el hermano Jonathan Gallegos el domingo, pues habló de él. Espero que la temática que el Señor puso en mi corazón pues no sea igual a la que dieron mis hermanos, y si lo fuera pues quiere decir que es repetición porque tenemos que practicarlo. Pero de verdad deseo que el consejo de esta palabra, de esta porción, traiga edificación a su vida, a su casa. Voy a permitirme leer unos versículos. Los encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 21 al 24 y del 35 al 42. ¿Tiene su Biblia? Ábrala. ¿No la tiene? Entonces no se distraiga y ponga atención. Dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie,
sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hermosa lectura, ¿verdad, hermanos? Hermosa lectura, hermoso milagro. Quiero compartirle lo que significa el nombre de Jairo. La información dice que Jairo posee 2 posibles orígenes. El primero, como un origen griego proveniendo de Jairos, que significa alegría, gozo. El segundo, como un origen hebreo derivado de Yair, significando Dios quiere lucir. Bueno, así que ya sabe más o menos el significado griego y o hebreo de Jairo. El significado alegría, gozo o Dios quiere lucir. Muy bonitos, ¿verdad? Le comento una anécdota. Dicen que en una reunión juvenil, el predicador preguntó a los jóvenes cristianos, a los jóvenes varones primero: ¿cuántos quieren una esposa con alguna característica de su mamá? Todos dijeron: amén, sí. Y luego hizo la misma pregunta a las señoritas: ¿cuántas quieren un esposo con alguna característica de su papá? Y todas las chicas guardaron silencio. Nadie levantó la mano. ¿Por qué sería? Bueno, pues probablemente porque en muchos hogares no está papá, o aún estando, no ejerce la autoridad que debiera. Pero es interesante la pregunta, ¿verdad? O sea, los muchachos sí querían que sus respectivas esposas tuvieran alguna característica de su mamá, pero pues las muchachas tuvieron que guardar silencio por alguna razón u otras razones. No es desconocido para usted los tiempos que estamos viviendo, y no solamente el tiempo de la pandemia, que esto ya es crítico, pero estamos viviendo tiempos en que la autoridad familiar se ve deteriorada, se ve desubicada y en ocasiones ausente. Y qué tremendo, ¿verdad? Que ahorita con el ambiente de esta enfermedad, de esta pandemia, pues cómo hace falta dirección. Y no solamente dirección del gobierno, incluso ni siquiera, no solo dirección eclesiástica, la dirección de la familia. Porque tanto el gobierno, el país se compone de familias, la iglesia se compone de familias. Así que se requiere una autoridad familiar. Yo puedo decir esta tarde, queridos hermanos, oyentes, que la autoridad paterna, la autoridad materna es indispensable. Es necesario. Y digo porque hay familias donde no está la imagen del varón y es la mujer la líder familiar. Más aún, en ocasiones está el varón, pero como si no estuviera. Ella es la que lleva la batuta. Para introducirme a la temática que le quiero compartir esta tarde, hago una pregunta. En tiempo de crisis, papá, mamá, o quien tenga la autoridad, abuelo, abuela, tío, primo, ¿qué lleva a usted a la casa para solucionar la crisis? Cuando el mar está embravecido, cuando la tormenta está ahí incontrolable, cuando el terremoto está sirviendo las bases, los fundamentos de la familia, ¿qué lleva usted? ¿A quién lleva usted para encontrar solución al caos familiar? Sobre eso yo le quiero platicar. Y obviamente me basaré en las actitudes de Jairo, el principal de la sinagoga.
el primer aspecto que le comparto en este momento, apoyándome en la palabra, yo puedo mirar que cuando hay crisis, se necesita que quien tiene la autoridad sea consciente, válgame la redundancia, del torbellino que se está suscitando en la familia, válgame de la crisis que se está manifestando. Jairo, la Biblia ya nos lo dijo, era principal de la sinagoga, era un administrador, era un gobernador, era un líder, presidía las juntas de ancianos o consejeros. Él tenía la responsabilidad del buen funcionamiento del lugar. ¿Y cómo lo encontramos a él cuando él se da cuenta que hay una crisis en casa? Pues lo encontramos buscando al Señor. Él no está en su oficina, no está en su escritorio, no está con sus colaboradores, ¿verdad? Con su equipo, ¿verdad? Con los cuales él preside las decisiones y los compromisos del lugar que él tiene bajo su cargo. No, lo encontramos buscando al Señor Jesús. No está allí por una situación laboral. No está allí por una situación de curiosidad, porque la Biblia nos hace pensar que Jesucristo, la Biblia dice más bien que Jesucristo estaba rodeado de muchas gentes. No andaba allí como reportero, a ver qué oía, a ver qué veía, a ver qué pescaba, a ver qué información obtenía para llevar a su equipo de consejeros en la sinagoga. Estaba allí porque tenía una necesidad. Una necesidad. Estaba consciente que la necesidad que lo embargaba, que lo estaba asfixiando, era una necesidad fuerte. Su hija, su única hija, estaba enferma, de muerte. En ese momento era su prioridad. Estaba consciente de la crisis que como familia estaban enfrentando, de modo que hizo a un lado todos sus compromisos, ¿verdad? Yo quiero pensar que a lo mejor no faltó por allí alguno que lo fue a buscar, alguno que le dijo qué hacemos, alguno que le dijo te buscan. Recuerde que no había celulares, no había internet, entonces pues a lo mejor alguien lo estaba allí insistiendo, jaloneando que hiciera acto de presencia en su lugar de trabajo, pero él tenía una necesidad. Su hija estaba gravemente enferma y su lugar pues estaba con la familia, o en su defecto, su lugar estaba donde podía encontrar él la solución. Entonces lo encontramos a él buscando al Señor Jesús. Yo dije ahorita, ¿verdad? Que en este tiempo hay familias donde no hay papá o no hay mamá. De repente nos encontramos familias donde es el hijo el que lleva la autoridad. Ya no está papá, ya no está mamá. Hay padres que están fuera de casa trabajando, fuera del lugar. ¿Y quién dirige esa familia? Pues el hermano mayor, pues la hermana mayor. O ya murieron los padres y los dejaron muy pequeños. ¿Y quién crió a los hijos? Pues el hermano mayor o la hermana mayor. Por eso digo que hay padres, hay madres, hay hermanos, hay adolescentes, hay jóvenes que cuando se presenta una crisis familiar, no tienen conciencia, no tienen claro, no comprenden el peligro, la amenaza que se cierne sobre su familia. Hay muchos males que agobian y que amenazan la paz familiar. No solo son espirituales, tampoco no son solamente las económicas. Están las sociales, hermanos, y las espirituales. En la mañana que yo oraba, presentaba al Señor las 5 peticiones por las cuales hemos estado clamando. Y yo las alterno un poquito. Según yo me voy en el orden. Señor salva, Señor salva, Señor sana, Señor consuela,
Señor, ayuda en las economías. Señor, ten misericordia de las autoridades. Señor, te presento a la iglesia y al liderazgo de la iglesia. Son muchas las necesidades que están agobiando ahorita a la familia. Siempre ha habido problemas, siempre ha habido amenazas. Pero este es nuestro tiempo. Y de repente quien tiene la autoridad en la familia no tiene conciencia, parece que no se da cuenta de la gravedad del problema que se está suscitando en la familia. Porque todo el mundo tiene compromisos, todos están ocupados. Y bueno, pues ahora si no están ocupados en alguna responsabilidad laboral, pues sí estamos ocupados con el celular. Todos estamos sentados en la misma sala, pero todos con el celular. Hay alguien que está retorciéndose de dolor físico o moral, pero todos estamos ocupados en el celular. No hay conciencia de que allí está manifestándose una enfermedad que probablemente sea una enfermedad de muerte. Llámese espiritual, llámese emocional, llámese físico. Y es que la autoridad ubicada en esa casa está tan comprometida con sus responsabilidades laborales o sociales u otros más, que la conciencia como que no tiene ubicación correcta. Han perdido la conciencia de la necesidad familiar. Muchos de ellos se encuentran cuidando a otros y lo propio lo están descuidando. Es un buen maestro en la escuela, pero no en la familia. Probablemente sea un buen doctor en el consultorio, pero no en su casa. Es probable que sea buena consejera con los vecinos y con los amigos, pero no con su familia. Lo que a la tsunamita del Cantar de los Cantares, en el verso 6, capítulo 1, ella dijo: me pusieron a guardar mi viña, y mi viña que era mía no guardé. Dios le ha encargado una familia, un matrimonio, unos padres, unos hermanos. Correspondamos, hermanos. No andemos allá dando la mejor impresión en otras casas, con otras familias, cuando la nuestra está necesitada, cuando la nuestra está ahogándose, asfixiándose de dolor. Así que, ¿tiene usted bien claro el ambiente que predomina en su familia? Si usted estuviera descubriendo alguna situación, no evada, no le dé poca importancia. ¿Quién sabe si esté formándose ya un remolino? O ¿quién sabe si sea la punta del iceberg? Y usted dice, es muy poquita cosa, pero la verdad de las cosas es que está a punto de hacer erupción. Entonces, queridos hermanos, amigos, quien tenga la autoridad en la familia, pongamos atención y vayamos a Jesús. Jairo fue a Jesús. Jairo estaba donde estaba Jesús. Y donde está Jesús, siempre suceden cosas hermosas. Por eso yo creo que si Jesús está en su casa y todos los de su familia saben que Jesús está en su casa, cuando lleguen las crisis, no va a haber pérdidas. Y si hubiere pérdidas, serán convertidas en ganancias, porque con el Señor nunca perdemos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Segundo aspecto. ¿Qué se lleva a casa cuando hay crisis? ¿Qué hace la autoridad familiar? Bueno, no solo tiene conciencia de que la situación es grave, y si no hago algo, pues va a suceder una catástrofe, sino que el segundo aspecto que le presento es que sabe a dónde ir. Quien tiene la autoridad en la familia y está ubicado, sabe a dónde ir cuando se presenta una crisis de la índole que sea. ¿A dónde fue Jairo en tiempo de crisis? Aquí dice que él estaba
entre la multitud. Él llegó a donde estaba Jesús. Llegó a donde estaba Jesús. Pudo haberse quedado callado, como suele suceder. Muchas veces cuando hay problemas en casa no decimos nada. Queremos evadir, no queremos quedar mal con nadie, no queremos que hablen mal de nosotros. Pero ahí está la necesidad, nos estamos muriendo, nos estamos secando. Hay que pedir ayuda. Y si no sé a dónde ir, pues pregunte. Pregunte, pero no vaya a lugares equivocados, tenga cuidado. Jairo fue a donde estaba Jesús. Jairo fue a donde estaba el dueño de la familia, el creador de la familia. Jairo fue olvidándose de sus prejuicios. Él, aunque era una persona con autoridad, pero de alguna manera su posición delante de la sociedad, como que él no debía relacionarse con Jesús. Pero no le interesó. Su hija estaba gravemente enferma, a punto de morir. Y él quería un milagro. Él quería que el Cristo que estaba allí con aquella multitud, que hablaba con tal autoridad que sorprendía a todos, que había hecho tantos milagros, tantas maravillas, Jairo sabía que solo él podía hacer un milagro en su casa. Supo a dónde ir. No solamente hay que saber a dónde ir, sino cómo ir, cómo llegar. Porque dice la palabra del Señor que Jairo llegó a Jesús y se arrodilló. Ajá. Y dice que le pide, le ruega, cuando le pide que vaya a su casa, que sane a su hija, le ruega. Hay ocasiones, ¿verdad?, que cuando nos encontramos en situaciones de amenaza, de riesgo, lo que menos hacemos es ser humildes, menos rogar. Jairo pudo haber ido a otra parte. La posición que ocupaba se lo permitía. Tenía posición económica, podía haber buscado un buen doctor. Tenía posición social, podía haber llamado a sus contactos. Tenía posición religiosa, podía haberle dicho a los miembros de la sinagoga, pónganse a orar a Yahvé que haga un milagro. Pero decidió ir a Jesús. Qué buena decisión. Por eso dije ahorita, hay quienes van a lugares equivocados. Ajá. Hay quienes van y buscan al brujo. Que el Señor tenga misericordia y reprenda al diablo. No es lugar correcto. Hay quien va a que le hagan una limpia, que vaya con los hechiceros, que cuélguese aquí, que cuélguese el molcajete y cuélguese allá y cuélguese acá. Que báñese con esto y báñese con otro, que póngase aquí, que póngase allá. Cristo es el dador de la vida. Cristo es el que soluciona los problemas familiares. Cristo es el que tiene el control y sigue controlando las tormentas. Sin embargo, en ocasiones, cuando nos encontramos en situaciones de dificultad, de peligro, de amenaza, pues hay quien culpa a las instituciones. ¿Sí? Le echamos la culpa. Es que el centro de salud, es que el seguro, es que el ISSSTE, es que el doctor, es que esto. Y luego decimos, es que el presidente, es que para nada sirven las autoridades que nos gobiernan. No gastemos energía donde no debemos. Otros culpamos a Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué permitiste? Eso no es bueno. Jairo llevó a Jesús. Jairo llegó a Jesús. Jairo le pidió a Jesús. Jairo fue sencillo con Jesús. Jairo le rogó a Jesús. Sin palabras, Jairo sabía que Jesús era Dios. Sin palabras, Jairo sabía que en Jesús habitaba la plenitud de la deidad. Gloria a Dios. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para su familia? ¿Cómo habla usted de Jesús en su casa? ¿Cómo se refiere usted al Cristo de la gloria en su casa? Hay que analizarlo, hermano, hermana. Sí, porque a veces somos algo irrespetuosos, algo irreverentes. Jesús es el Señor. Jesús es el dueño.
Sin Jesús nos morimos, sin Jesús nos secamos. Dios nos ayude a no olvidar esto. Hay otros que no solo ofenden a las instituciones, al gobierno o a Dios. Hay otros más que llevan a casa vicios para olvidarse de que hay un enfermo incurable en casa, se emborrachan o se dan al vicio o llegan molestos, enojados, pateando aquí, insultando allá, dan lugar a la violencia. Hay quien llega en una actitud de apatía, pues ya que, dirán algunos. Otros llegan tristes, agobiados, no se puede hacer nada, no encontré a nadie, no tengo dinero, dicen algunos. ¿Con quién voy? La dejadez, ¿verdad? Pues al cabo de algo se tiene que morir. Qué tremendo, hermanos. ¿A dónde va usted? ¿A dónde ha ido? ¿Con quién ha ido? ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha llegado? Para pedir misericordia y oportuno socorro. Jairo fue a Jesús. Jairo fue humilde. Jairo rogó, suplicó misericordia a favor de su hija. No llegó diciendo, soy el principal, háganse a un lado, tengo derecho a ser el primero, óyeme, oye, aquí estoy yo. No, hermanos. Llegó con sencillez de espíritu y con una humildad interna y externa. ¿Ya sabe usted a quién ir? Si usted estuviera pasando por alguna situación, por alguna crisis, por algún agobio, yo le animo en esta tarde. Le recuerdo, Jesús está vivo. Jesús sabe lo que a usted le pasa, pero Jesús quiere oír su clamor, su voz. Jesús quiere ver la fe que hay en su corazón, la sencillez de su corazón. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabanzas a Cristo. Supo a quién ir. Supo a quién le correspondía tomar el control de aquella situación. Jairo supo que no podía hacer nada. Él no tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Él no tenía autoridad sobre la enfermedad. No era médico. Podría tener dinero, pero no era el médico. Podría tener posición importante, pero él no tenía la respuesta para evitar que su hija se debilitara físicamente. Supo quién tenía el control. Fue a Jesús y le entregó el control de su vida, el control de su casa, al creador y al dueño de la familia, porque habrá de saber usted que Dios es un Dios de familia. Si no, entonces, ¿por qué Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, fue depositado, humanamente hablando, en un ambiente familiar? Por eso Dios ama a su familia. Por eso Dios cuida a su familia. Por eso Dios se interesa en las familias. Usted da la palabra de Dios y encuentra cómo el mover de Dios poderoso y sobrenatural se manifiesta en las familias. En la familia de Adán y Eva, en la familia de Noé, en la familia de Abraham, en la familia de David, en la familia de Jacob, en la familia de José, en la familia de Timoteo. Oiga, Dios se interesa en manifestar su gloria en su familia. Usted quiere que la gloria de Dios se manifieste en su familia, en su casa. Bueno, pues esta tarde le digo, quien tiene la autoridad en su casa, le haría mucho bien seguir el ejemplo de Jairo. Tenga conciencia, trate de entender la situación, no evada, hay peligros, hay amenazas. Sepa a quién ir y decida a quién entregarle el control de su vida, el control de los de su casa, a quién encomendar a los suyos. Jairo no llevó vicio a casa.
Jairo no llevó violencia, no llevó maltratos, no llevó infidelidad, no llevó fiestas a su casa. Su hija se estaba muriendo. Él llevó al creador y el dueño de la familia. Él llevó a Jesús, y Jesús es vida y vida en abundancia. Precioso Salvador. Permitamos que Jesús entre a nuestra casa y tome el control de nuestra familia. Cuando nosotros no sabemos qué decir, cuando nosotros ya no sabemos qué hacer, cuando nosotros ya no sabemos cómo enfrentar el problema, qué agradable sensación nos produce aferrarnos al nombre y al poder de Jesucristo. No sé qué hacer, pero si estás tú, todo está bien. No sé a quién ir, pero si estás tú, algo bueno va a suceder. No tengo a nadie, solo te tengo a ti. Tú harás lo que has prometido. Qué hermoso, hermanos, es poder tener esta actitud en tiempo de crisis familiar. Jairo, pues, llevó a Jesús, llevó vida en abundancia para su casa. Y uno pudiera decir, pues qué padre, ya tengo a Jesús, problema resuelto. No. Ah, caray. ¿Por qué? Jesús es la vida. Ajá, no estoy diciendo mentiras. Pero no debemos de olvidar que tenemos un enemigo en común, que se llama Satanás. No debemos de olvidar que en esta tierra no hay fe, que en esta tierra hay malicias, hay potestades en el aire de maldad que están en constante oposición. Cuando uno quiere invitar a Cristo, no falta quien exprese una palabra negativa. No falta quien esté allí para causar agresividad, violencia, si no física, si moral. Y es que traer a Jesús a casa, que usted lleve a Jesús a casa, que yo traiga a Jesús a mi casa, tiene desafíos. Hay varios aquí que se mencionan. Aquí la Biblia dice que había mucha gente y la gente le oprimía. Iba a tardar Jesús para llegar a la casa de Jairo, con tantas personas. No eran 5, no eran 100, eran cientos, si no es que miles. Sí, yo creo miles de personas lo seguían. Entonces, pues no era fácil moverse entre tanta multitud. Ahí está. Quizá en nuestro tiempo no sean las multitudes, porque Jesucristo ha resucitado y Él nos atiende a todos de manera simultánea. Ah, pero qué tremendo que ya no sea la gente la que le impida a Jesús, sino la gente la que me impida a mí acercarme a Jesús. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? La gente. Aquí la Biblia dice que había personas que llegaron a decirle a Jairo: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¿Eran conocidos? ¿Sería la familia? Pues podíamos deducir que algunos eran miembros de su casa. Ya no lo molestes, ya no lo molestes. ¿No ha sentido usted en alguna ocasión que a veces hasta la familia se goza por su desgracia? Ese es un obstáculo. Ese es un desafío. Sí, luego cuando nos dicen, no, mire, y así como está usted, así estaba un fulanito y se murió. En lugar de darle una palabra de aliento, en lugar de decir, vine a orar por usted, no, lo desahucian, lo dan por desahuciado. Ajá. Luego. Hay obstáculos, hay desafíos que vencer. Le repito, probablemente algunas de las personalidades que estaban allí, que llegaron a darle la noticia a Jairo, quizá eran de su familia, a lo mejor hasta se alegraron, porque la muchachita ya había fallecido, tenía 12 años, era una adolescente. Fue un reto más cuando le dijeron, no molestes al maestro, tu hija ya murió. Tu hija ya murió. Oiga, pero qué tremendo. El Señor Jesús oye, ya murió. Jesús pudo haber dicho, pues ya, ¿a qué voy? Ya se murió.
No encontramos aquí que Jairo le dijo a Jesús, pues ya no vayas, ya se murió. No le dijo, ni tampoco le dijo, apúrate, ¿quién quita y le resucites? No, aquí el Señor le dijo, no temas, cree solamente. Y se va Jesús con Jairo y con 3 de los discípulos nada más, Y llega a la casa y encuentra un montón de gente ahí llorando, haciendo, ¿verdad? Pues a lo mejor sinceros, a lo mejor no. Acuérdese que en aquel tiempo, cuando había un funeral, contrataban a las plañideras, o sea, eran personas contratadas específicamente para hacer duelo por el fallecido. Entonces, quién sabe si habían llegado las plañideras allí a llorar, ¿verdad? Hacer lamento por la niña que había fallecido. Pero llega Jesús, y como Jairo le entrega el control de su casa a Jesús saca a toda la gente de su casa. ¡Van por fuera! A toda la gente fisgona, a toda la gente morbosa, a toda la gente maliciosa, a toda la gente que lo único que sabe es decir cosas negativas, digo yo, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, se ubica para obrar a favor de la hija de Jairo. Y usted sabe el desenlace. Jesús toma la mano de la niña y le dice, Talita Kumi, o sea, su traducción es, niña, a ti te digo, levántate. Ya estaban llorando, ya se estaban preparando para ir al panteón. Pero llega Jesús y la levanta. Y dice la palabra, y todos se espantaban, porque la niña andaba caminando, pues tenía 12 años. Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿a quién le ha entregado el control de su casa? ¿De quién habla usted cuando hay problemas? ¿De quién habla usted con sus hijos, con su familia, cuando los problemas están ahí asfixiando? ¿De quién? ¿A quién presenta usted? Yo le invitaría a que, o más bien le invito a que hagamos lo que hizo Jairo. Llevemos a Jesús, invoquemos el nombre de Jesús, hablemos de Jesús en todo tiempo. Es más, digámosle a Jesús que se quede en nuestra casa, y no solo en los tiempos malos, sin olvidar que aunque esté Jesús, no solo habrá desafíos, habrá obstáculos, habrá también ataques, pero hay poder en Cristo. Él tiene el control, Él no ha perdido batallas, Él manifiesta su gloria. Si usted ha sido beneficiario de alguna bendición, entonces no se canse de darle la gloria y la honra a Cristo. No se canse de ser agradecido, no se canse de decirle, perdóname, Señor, si he sido infiel, si he sido incrédulo, por favor, pero no te retires de mi casa. Porque se retira Él de nuestra casa y llega la muerte, llega la sequedad, la esterilidad, la falta de paz, la falta de seguridad. Se asientan allí en familia los temores, los complejos, aunado a toda la larga lista de riesgos, de peligros, de amenazas que están al pendiente para morder a nuestra familia. Dios nos siga concediendo favor y misericordia para vivir vigilantes en este tiempo crítico para la familia. Crítico. Porque si usted da un vistazo, un paneo alrededor, si ha sido consciente de la situación que nos embarga como sociedad, porque si solamente se ha concretado a quejarse porque está encerrado, a quejarse del cubrebocas, a quejarse de que tiene que usar gel, a quejarse porque le checan la temperatura porque va a la tienda, si solamente se ha concretado a eso, entonces usted no ha entendido la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, nacional, estatal y municipal. Estamos viviendo una crisis de riesgo, de peligro, una crisis de carácter espiritual, moral, no solo física, no solo económica, no solo de desubicación de autoridades, sino aspectos en los cuales Satanás quiere conducirnos, quiere llevarnos a la muerte espiritual. Quizá aquí en Casas Grandes, bueno, los que no hemos salido, no hemos mirado los hospitales saturados,
de enfermos. No hemos mirado mucha gente que anda por la calle llorando y lamentando su situación. En las ciudades grandes seguramente esto es el pan de todos los días, con la pandemia o sin la pandemia. Dios ha sido bueno, pero de que hay esta clase de necesidades la hay. Si Jesús vive en su casa, entonces usted y yo somos responsables de orar, de interceder para que Jesús viva en la casa de mi vecino, de mi vecina, de mi vecino, de mi vecina. No podemos cerrar los ojos, porque el Señor nos va a hacer responsables de la perdición de ellos. Cuando hay conciencia de esto, hermanos, hay un clamor profundo del corazón. El Espíritu Santo trabaja en nosotros. Así que yo le animo a que compartamos con otros. Llévese a Jesús a su casa. Probablemente no nos hagan caso, probablemente se burlen de nosotros, probablemente nos rechacen por eso, pero que quede escrito. Yo le dije si usted recibe a Cristo, recibe la libertad. Si usted se burla, si usted lo toma en poco, si usted no lo quiere, usted será responsable. Pero yo le dije, hagamos esto, hermanos, porque hemos sido muy bendecidos con Cristo en casa. Por eso yo le animo, hagamos lo que Jairo, llevemos a Jesús a casa, invoquemos su nombre, humillémonos, seamos sencillos, roguemos provisión, hablemos de Cristo con nuestra familia y aún con aquellos que no son nuestra familia. Quiero terminar con esto. Nuestros días, así escribí yo, son días de muerte, días de peligro, días de amenaza constante. Agradezco a Dios todos los días que su gracia nos haya favorecido. Será por la ubicación en la que estamos en Nuevo Casas Grandes, pero sí es definitivamente porque la misericordia de Dios nos ha arropado. Pero agradezco a Dios que Él haya provisto protección física para mis hijos, para mi esposa, para mi vida, para la iglesia. Todos los días doy gracias a Dios porque Dios ha guardado a la iglesia de esta amenaza, de esta enfermedad. Pero siguen siendo días de muerte, de peligro, de amenaza constante. Porque a nosotros no solamente nos amenaza la pandemia, nos amenazan otras cosas. Estamos en riesgo de otras cosas, hermanos. Nuestros hijos viajan a veces por caminos de peligro. ¿Sabe usted en qué se apoyan sus hijos? ¿O sabe usted en qué se apoyarían si se ven en peligro, en necesidad, en tentación, en amenaza de muerte? ¿Cuál ha sido la recomendación que usted, como autoridad de la familia, ha brindado? ¿Tiene conciencia de que usted les ha hablado, de que usted ha orado por ellos, de que usted mismo ha detenido a su familiar y le ha dicho, déjame orar por ti? Porque eso es tener autoridad en el nombre de Jesús. Lo crea o no lo crea. Si no se deja, pues no hay problema. Usted puede orar en lo secreto. Eso no se lo pueden impedir. Pero usted ora en el nombre de Jesús. Y usted y yo no sabemos lo que vamos a desencadenar cuando invocamos el nombre de Cristo a favor de alguien. Algo se cierra, algo se abre, algo se desbarata, algo se cierne en el nombre precioso de Jesús. Siento la presencia de Dios, mi hermano, en esta tarde. Le cuento esta anécdota ya muy viejita, muy compartida. Dicen de un niño que viajaba en avión y viajaba solo. Y a los compañeros de asiento, de un lado, de otro, lo veían muy tranquilo al muchachito. Los pasajeros no dejaban de observarlo con cierta curiosidad y malicia, muy particularmente cuando se presentaban las turbulencias o que tuvieron que pasar por alguna tormenta. El niño seguía en paz, tranquilo, muy sereno, sin presentar rasgos de miedo, de estar asustado. No faltó el atrevido que le preguntara, criatura, ¿por qué estás tan tranquilo? ¿No tienes miedo? ¿Quién viaja contigo? Y el niño contestó, no tengo miedo. ¿Pero por qué? Le dijeron. Es que mi papá es el piloto. Qué hermoso, ¿verdad? Yo preguntaría, ¿qué tan seguros se sienten nuestros hijos? ¿Saben a dónde ir?
saben con quién ir, saben a quién buscar cuando se presenta la amenaza, el peligro. Para lograr esto hay que ser las autoridades de la familia muy insistentes, hermanos. Muy, muy insistentes. Esto es de todos los días, de todos los días. Y no solamente decirlo, sino que ellos nos vean a nosotros confiando en el Señor. Porque si me ven a mí histérica y luego diciéndole a mis hijos cuando tienen problemas ellos, pues ¿en quién estás confiando? Y nuestros hijos dirán, ¿y usted, ama? Pues no la vi el otro día histérica peleando con mi papá. ¿Ah? Así que, hermanos, hablar de Cristo es mucho más que hablar de boca. Es hablar de hecho y en verdad. Le pregunto, ¿cuál ha sido nuestra influencia como autoridad? ¿Ha sido negativa? ¿Hemos producido en nuestra familia dolor, inseguridad, temor, tristeza, falta de fe u otras cosas más? ¿O también nos habremos ido a la violencia, al vicio, a la desubicación? Yo quiero decirle en esta tarde que somos responsables de nuestra aportación al bienestar familiar. Por eso, si usted se fija, yo no enfoqué solamente al varón, ni tampoco solamente a la mujer, porque allí también entran los hijos. Ya sea porque tienen autoridad de la familia, tienen la responsabilidad, o simple y sencillamente porque son parte de la familia. En esta casa, en su humilde casa, aquí hay un responsable de autoridad, es mi esposo, es su servidora cuando él no está o cuando él me lo delega. Pero los dos hijos que el Señor nos prestó son responsables de lo que traen a casa cuando tienen problemas. Y compartiendo como familia, entonces abrimos los brazos al desánimo, al miedo, a la fatalidad, o levantamos las manos a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que tiene poder sobre todo lo creado. Empezamos a trabajar como familia. Por eso usted se fija, yo no ubiqué ni al papá solamente, ni a la mamá, sino a los hijos cuando ya tienen conciencia. Por eso es importante, hermanos, usted que tiene a sus hijos pequeños, hábleles de Cristo. Ministreles la salvación. Ore por ellos. Quizá no lo entiendan, no lo entenderán ahorita, pero no se les va a olvidar. Hábleles de Cristo. Hábleles del Señor. Enséñeles constantemente quién es el Todopoderoso. Porque le repito, todos somos responsables de nuestra aportación al bienestar familiar. Si queremos estabilidad familiar, invitemos a Jesús, llevemos a Jesús, pidamos a Jesús de manera correcta, digámosle a Jesús, no te vayas, quédate en casa, porque te necesitamos, porque sin ti no la hacemos, sin ti estamos desprovistos, sin ti estamos en peligro. Aleluya, gloria a Dios. Deseo con todo mi corazón que la presencia de Dios esté renovando todo su interior, su espíritu, su alma y su cuerpo, que esté lleno de la presencia del Señor. Por eso me gustaba el coro que entonaba, el segundo coro que entonaba el hermano Víctor. Siento tu caminar. Y si yo siento su caminar, le puedo decir al Señor confiadamente, espero mi milagro. ¿Siente usted el caminar de Cristo en su casa? Siente la presencia del Espíritu Santo en su casa, de modo que puede oír su voz diciéndole, no temas, aquí estoy yo. ¿Lo puede sentir? Si es así, entonces alabe el nombre de Cristo y glorifique su nombre y su obra y dé gracias, pero también compártalo y ore por aquellos que todavía no le conocen. Esta tarde yo me gozo por haber conocido a Cristo y por conocerlo todos los días y por oír su voz y por ver la obra que Dios hace en los que se disponen. En estos días de cuarentena han venido muchos hermanos practicando su fidelidad. Los veo a la mayoría gozosos, expectantes, anhelantes,
Y muchos de ellos compartiendo cómo Dios ha bendecido sus casas, cómo Dios ha guardado a su familia. Eso lo hace Cristo. Y no sucede en todas las casas. Alguien me compartía recientemente. Dijo, conozco una persona que tiene el mismo trabajo que yo, pero ellos no son cristianos. Están pasando por situaciones difíciles. Y me decía, dice, yo le pregunté a esa persona, ¿y cómo te ha ido con el trabajo en estos días? Con la pena, pero no he tenido trabajo. Y decía esta hermana, y yo le doy gracias a Dios, hermana, que a mí Dios no me ha faltado. He tenido trabajo todas las semanas. Y yo le decía a la hermana, es lo que hace el Señor cuando está en la vida de, en la casa de. Él prometió, Él dijo que a los suyos no les va a faltar. Él dijo que a los suyos no va a llegar. Por eso, ¿a quién invita usted? ¿A quién invoca usted? ¿A quién honra usted? ¿A quién adora usted? ¿De quién habla en casa usted en tiempo de crisis? ¿Qué lleva usted a su casa cuando hay problemas? ¿A quién invita? Invite a Jesús. Pero no solo como invitado, dígale, habita aquí, quédate aquí. Oh, hermoso será que las familias del templo del Gólgota todas podamos decir a una voz haciendo uso de las palabras de Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En este tiempo de pandemia, yo y mi casa serviremos a Jehová. En este tiempo en el cual nos acercamos al tiempo final de los siglos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa invocaremos su nombre. No voy a permitir que el enemigo se lleve a mis hijos, a mis pequeños, que destruya a mis adolescentes, a mis jóvenes. Ojalá que haya algún adolescente, algún joven que esté escuchando esta palabra y que por sí mismo diga, yo me entrego a Cristo, yo decido por Cristo. A mí me conviene rendirle mi juventud y mis talentos a Cristo, porque en Cristo se vive bien, en Cristo se está en paz, en Cristo se está seguro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendiga Dios su palabra, haciendo la obra para la cual Él la ha enviado. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde, agradeciendo a Dios esta oportunidad. Le repito, yo siento su presencia. Anhelo, deseo estar en la casa del Señor. Creo que está más cerca que lejos. Dios nos conceda volvernos a ver. Vamos a orar. Incline su rostro y dé gracias a Dios. Padre, en esta tarde, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque Jairo fue a ti en la actitud correcta y pudo ver el milagro de su hija resucitada y sanada. Gracias por darnos a nosotros la oportunidad de contribuir para que nuestra familia no se muera. Físicamente todos nos vamos a morir, pero sí podemos evitar la muerte espiritual. Y en un dado caso, por soberanía tuya, la muerte física también, porque tú tienes el control. Padre, gracias, gracias, gracias por hacer llegar a nuestra vida bendiciones. Muchas gracias. Pero en este momento te presentamos las familias que están con problemas, que hay enfermedad, Señor, que hay tristeza, que hay soledad, que hay ataduras espirituales. En el nombre precioso de Jesucristo sea derribada toda oposición del adversario. Ahí se establezca el reino de Jesucristo. Tu paz y tu justicia, mi Señor, se establezcan en los corazones. Toda obra del enemigo sea derribada. Sean confundidos y avergonzados todos aquellos que desean el mal de tus hijos, el mal de tu pueblo, para la gloria y la honra de Jesucristo. Levantamos muros de protección. Hemos decidido habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra de tus alas, precioso Salvador. Gracias por tu paz. Gracias por tu provisión. Gracias por invitarnos. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de esconder nuestras debilidades en ti, de llevar
las crisis que a veces nos agobian a ti. Gracias por oírnos, gracias por obrar, gracias por extender tu diestra de misericordia y levantarnos. A ti te lo debemos todo. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor me lo bendiga, hermano, ricamente. Que la paz de Dios esté en su casa. No olvide que el domingo tenemos servicio. Acompáñenos. Aparte tiempo, no se acostumbre, porque luego va a batallar para retomar las actividades. Que Dios me lo bendiga y pase una hermosa y fresca tarde. Dios lo guarde. Gusto en saludarle, hermano.